Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo videito de mi reciente canal. En esta ocasión les voy a mostrar el proceso de dibujo de estos tres retratos. Están hechos en acuarela y son de tres personas conocidas para mí. Primero quería explicar por qué elijo referencias de gente conocida y no buscar referencias de internet, que podría ser mucho más sencillo. Creo que me parece lindo tener como un detalle para la gente, no sé, los amigos, los conocidos, qué sé yo, de regalarles el retrato terminado, que me sirve a mí como práctica y que a su vez el resultado lo puedo aprovechar para regalárselos como que un detalle para que lo puedan tener y lo puedan usar de fondo de pantalla, lo puedan reimprimir, lo puedan usar como quieran. El primero que elegí está hecho todo en tinta estilográfica negra. Es el último material con el que más me he familiarizado. Este material me permite hacer muchas capas porque es muy tenue, a diferencia de la tinta china, que es como mucho más invasiva y mucho más como agresiva en el papel. Así que fui haciendo capa tras capa tras capa, no sé, hice muchas capas de este color, de este gris tenue, digamos, hasta lograr el color que yo quería. De hecho me costó mucho, me cuesta mucho llegar al negro con esta tinta. Este primer retrato que seleccioné fue un retrato monocromo. También creo que es una de las primeras técnicas con las que me inicié en el trabajo monocromo, el trabajar monocromo. Y es un ejercicio muy útil porque ayuda a poder ver las tonalidades, diferenciar las tonalidades, diferenciar las distintas gamas, dónde encuentro la sombra, dónde encuentro la luz, cuál es la luz, el color luz de la piel, de la ropa, del pelo, poder ver que no todo es del mismo tono. También un reto es dibujar fotos que son de color, dibujarlas en un tono, en un tono monocromo, ya sea en café, en tinta estilográfica o en acuarela de un monocromo de un solo color. Está muy bueno para práctica porque afina mucho el ojo en cuanto a qué cantidad de color pongo sobre cada uno de los elementos y dónde manejo bien las sombras y las luces. Es una muy buena práctica. En este retrato me demoré bastante por el tema de que no lograba el negro por la tinta estilográfica, pero eso en realidad beneficio es que me dio la posibilidad de agregar mucho más detalle y agregar mucha capa, en especial con el tema del pelo, que el pelo tenía tenía muchas luces, mucha sombra, mucho movimiento, que era como lo más central, digamos, de la imagen. Un detalle a tener en cuenta en los retratos. Siempre cuando la persona mira hacia su izquierda, es como que la persona, y esto es como una regla fotográfica, la persona queda, es como que la imagen me deja atrapada, es como que hace que la persona que mira hacia aquel lado visualmente es como que me atrapa y me deja más tiempo observando que si estuviera mirando hacia la derecha. Eso es como un pequeño tip. Y también cuando hice el dibujo le di más aire en el área del frente. Y finalmente este es el resultado final con el escaneado, que voy a mostrar al finalizar el video cómo fue el proceso de escaneado y de post edición del retrato con su respectiva referencia. En este siguiente retrato lo que yo tenía era un predibujo, que en realidad lo había hecho un dibujo viejo del año pasado, que se ve ahí en el video, que quería mejorarlo en realidad porque me di cuenta de muchos errores que tenía en comparación con la referencia, con la foto que ven ahí agregada. Entonces rehice el dibujo en lápiz. Y una cosa que a mí me gusta ir trabajando es dependiendo de las capas, ver qué cantidad de sombra y cantidad de luz tengo que ir agregando. Generalmente arranco por las sombras, dependiendo. Por ejemplo, este trabajo tiene mucha sombra, entonces arranqué por la sombra oscura que tiene en la zona de la mejilla del cuello con una capa. Los negros que uso o las sombras que uso suelen ser o en gris o en violeta.
o en azules quizás. En este caso quise usar también la tinta estilográfica mezclándola con las acuarelas. Como no tengo en las acuarelas no viene el negro, o sea, dependiendo de la marca. Las Winsor no tienen negro, las Rips tienen un negro, pero que en realidad es bastante tenue, es muy parecido a utilizar la tinta estilográfica, y de hecho me resulta más cómoda la tinta estilográfica y mucho más rápida de utilizar también. Entonces directamente de esa tinta yo voy mezclando algunos colores, los voy como mezclando de a poquito, digamos, de una forma progresiva, para que no sea muy agresivo el negro que voy a poner, o que no me manche mucho el color, o que no sea como una mancha, sino que se vea más controlado. Entonces en base a eso voy manejando los colores. Hay ciertos tonos, por ejemplo los tonos de la cara, la sombra que tenía en el área de la nariz, la fui trabajando en realidad de forma también progresiva con el tono piel. No quería que fuera tan oscuro, entonces sabiendo que también me cuesta mucho llegar a los oscuros con la tinta estilográfica, fui como modulando un poco esa sombra, o sea, haciéndola quizá un poco más blanda, un poco más aguada, más acuarelada, digamos, manteniendo el efecto de la acuarela, a medida que iba avanzando con las capas. En cierta medida, cuando yo veo que el dibujo está muy húmedo en general, por ejemplo en este retrato lo que me pasaba es que yo humedecía mucho el costado del área de la sombra de la mejilla. Al estar tan húmedo empiezo a trabajar quizá otras partes, como por ejemplo la parte de la mesa donde está apoyado, o el fondo. Eso lo voy agregando después. Y como ven, bueno, hago muchísimas capas de la parte con la tinta estilográfica en el área del cuello, porque es muy tenue, que eso ayuda un montón. O sea, en cuanto a lograr sombras, para mí es como muy útil que tenga esa transparencia, muy necesaria esa transparencia, como para poder analizar y evitar también un poco el error. Después, bueno, fui agregando más sombras en el área del brazo, fui mezclando también. O sea, hay dos maneras en las que yo mezclo los colores. O dentro de la paleta oscurezco el propio tono, ya sea, no sé, el verde de la remera o el color del pelo, el marrón del pelo lo voy oscureciendo, que generalmente es donde más utilizo la mezcla con el negro. O si no, hago como un húmedo sobre seco, sobre el seco de la precapa que tengo en el papel. Por ejemplo, si tengo un tono piel y quiero oscurecerlo un poco más, entonces le agrego directamente, hago como una especie de tono más oscuro con la tinta estilográfica y vuelvo a hacer una capa encima de eso para ir logrando la sombra. Un aprendizaje que tuve con el tema de los retratos es que, por ejemplo, se logra mucho. O sea, una cosa es tener el dibujo a lápiz, pero cuando se hace el dibujo, cuando se empiezan a poner las luces y sombras, es cuando realmente empieza como a aparecer el rostro, digamos, y se ven los detalles. Y por ahí, cuando hay falta de sombras, se nota, porque es como que no se parece a la persona que estoy dibujando, es como que le falta algo, le sigue faltando algo. Entonces, a medida que yo voy agregando más y más sombras, me voy dando cuenta cuáles son los errores que tiene, y es como esa es la forma en la que también aprendo a repetir, digamos, y a volcar la referencia en el papel. Por ejemplo, justo en esa parte me di cuenta que me faltaba pelo, me faltaba muchísimo pelo. Entonces tomé un tono bien oscuro y empecé a agregárselo en la zona del pelo. A medida que se fue secando, le fui dando un poco más de fuerza. Entonces, al darle más fuerza a eso, tuve que darle más sombra en el área de la sombra, que estaba muy tenue también. Y los bordes, por ahí si quiero marcar quizá, por ejemplo, el borde de los dedos, o la comisura de la boca, o algún borde que yo sí quiero marcarlo, uso el pincel, el liner, y generalmente uso un tono claro, no un tono muy agresivo. Y bueno, este sería el resultado final con su respectiva referencia. También va a quedar, voy a mostrar al final cómo fue que hice la post edición. Y ahora vamos con el último de los retratos. En esta última referencia quise seleccionar esta referencia por el tema del tratamiento de la luz que tenía esta imagen. Me gustó mucho la sombra sobre la cara, lo consideré como
un desafío para practicar, me pareció interesante para poder aplicarlo. En los casos en donde yo tengo luz, de este tipo de luces sobre la cara, como les dije, yo selecciono o sombras negras, o sea, grises, o sombras entre la gama de los azules y los violetas. En este caso quise experimentar a ver cómo quedaba con las sombras azules o entre azules y violetas. No sé si el resultado es el más esperado o el que yo quería, porque quizá debería haber usado sombras más negras, porque en general la foto tiene mucha calidez y utilizar colores fríos como el violeta o el azul quizá me contrarrestaron un poco la calidez de la foto, o sea, la calidez de la referencia. Pero a su vez también es como un recurso, o sea, utilizar el violeta es como un recurso distinto, digamos, tiene una reacción distinta y tiene su originalidad, digamos, en el proceso, en el retrato. Y también hay mucho de experimentación, como les digo, es como que yo las prácticas que estoy mostrando son parte del proceso de aprendizaje que estoy haciendo para poder aprender a trabajar los retratos, que son como un hobby que he tenido desde hace mucho y me encanta hacer retratos, me gusta mucho. Es un desafío poder trabajarlos en acuarela y no hacerlos digitales, porque en la compu lo que tiene el beneficio de la compu es que el control Z me facilita muchas cosas. En cambio el papel no perdona, el papel es como te equivocaste y tenés un limitado margen de error. Entonces tiene otro tipo de aprendizaje y tiene otro tipo de desafío, que es lo que me gusta. Además la acuarela creo que es lo que me entretiene mucho y me permite aprender un montón, porque esto uno dice, bueno, son retratos, no es arquitectura, pero me enseña mucho sobre el tema de las sombras, me enseña sobre cómo trabajar, es una práctica que utilizo mucho para poder trabajar la acuarela, o sea, la técnica en sí. No me gusta tampoco quedarme solo o encuadrarme solo en un tipo de dibujo, que no sea, o sea, que sea solamente dibujo arquitectónico o dibujo de plantas o dibujo, no, me gusta mezclar cosas. Y los retratos son una parte de ese dibujo, de ese trabajo que me gusta hacer. Con el tema del pelo, creo que este fue uno de los que me costó un montón hacer el pelo. Son muchas capas de dibujar hilitos, y estoy trabajando en una mejor representación del pelo. Estoy buscando mejorar más la soltura del pelo, que parezca más natural, porque las pinceladas creo que en este caso salieron un poco como tensas y es uno de los puntos a mejorar dentro del dibujo que hice. Tuve que dejarle mucho tiempo de secado también en el área de la cara. Eso, como les contaba, que por ahí cuando no me aguanto y quiero seguir pintando y tengo que esperar que se seque, me pongo a trabajar un poco sobre la base, o me pongo a trabajar un poco sobre, no sé, el entorno, o me paro un rato de la silla y me pongo a hacer otra cosa, porque si no, seguir toqueteando el dibujo mientras está húmedo me puede provocar arruinarlo. O sea, es uno de los defectos que tengo con la acuarela, que me cuesta muchísimo quedarme quieta. Así que un rato lo dejé al dibujo, dejé que se secara bien, dejé que se asentara bien el color. Además también sirve dejar de mirar un rato cuando uno pasa mucho tiempo haciendo un dibujo, ayuda a dejar de mirarlo un rato, porque cuando uno lo retoma es como que le encuentra detalles nuevos, o por ahí, no sé, es más fácil detectar cuando falta algo, o cuando hay un error, o el cómo mejorarlo. Así que eso también está bueno. A veces he dejado retratos de un día para el otro, o sea, no los termino, los dejo de un día para el otro y después los continúo. Entonces también eso me da la posibilidad como de encontrarle cosas, o es como que me da más margen de tiempo para hacerlo mejor. También sirve mucho, no sé, hacer retrato, repetir como el retrato anterior, hacer un remake del retrato, a ver cómo mejoramos, porque creo que también es como una especie de autoevaluación que nos podemos hacer para poder ver en qué nivel estamos y cuánto hemos mejorado y qué defectos tenemos para seguir cambiando y seguir mejorando. Creo que no hay límite de mejoras, hay un punto de inicio, pero no existe un punto de
de fin. O sea, podemos seguir y seguir y seguir mejorando. Por eso siempre digo que los dibujos viejos no hay que tirarlos, siempre hay que guardarlos, porque son como nuestro mapa histórico, por así decir. Y bueno, ahí ya casi estoy terminándolo. Como a medida que lo iba dejando secar, tuve que darle como ciertas... Como el último análisis es ver cuáles son los puntos donde hay más oscuridad, los puntos donde tiene que tener más intensidad el color. El pelo me costó bastante hacerlo, y el tema de las sombras sobre el área de la cara fue complicado, fue un desafío lindo para poder trabajarlo. Así que bueno, los invito a que busquen alguna referencia compleja y se reten a ustedes mismos para poder trabajarlo. Ahí le estoy agregando los últimos detalles al pelo. Y siempre está ese punto donde uno dice, bueno, ya está, no lo tengo que tocar más porque si lo sigo tocando lo arruino. Generalmente cuando llega a ese punto a veces pido ayuda, le muestro el dibujo a alguien y como digo, ya está, ¿no lo toco más? No lo toques más. Entonces ahí lo suelto. Y así quedaría finalizada la última referencia. Bueno, también quería dejar más o menos un videito de cómo es que hago la post edición. Yo lo que utilizo es un escáner, mi escáner es marca Epson. Busco que se escanee en una buena resolución, por lo menos 300 píxeles por pulgada. Lo que tiene es que muchas veces el escáner, por el brillo del escáner, le quita brillo al dibujo. Es como que lo deja muy blanco, como que lo quema un poco. Entonces lo que yo hago en la post edición, como pueden ver, bueno, en ese caso ahí como las hojitas me entraban de a dos, voy a recortar, girar y acomodar cada uno según el tamaño, los enderezo, los recorto bien. Y después lo que hago con el área de ajuste, la herramienta ajustes, generalmente toco donde dice curvas, en la parte del área de curvas, porque justamente con esa herramienta de edición lo que yo hago es no oscurezco el blanco del papel, entonces yo sé en qué tono está correcto, digamos, moverme para no arruinar el blanco del papel y no arruinar el tono del dibujo. En este caso el tono del dibujo era el monocromo, no me gustó cómo me quedó, así que eliminé esas capas de edición, las volví a hacer y me di cuenta que en este caso había que tocarle un poco en el tema del brillo y el contraste. Entonces ahí retoqué brillo y contraste y recién ahí pude retomar otra vez en la parte del área de curva, y después, como quería lograr un mejor acabado, le puse la capa blanco y negro como para que, como este caso es monocromo, como para que me terminara de emparejar, digamos, todos los detalles que yo quería que quedaran de esa manera. Bueno, y eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Si te gusta y querés seguir viendo este tipo de contenido, te invito a que me des seguir a mi canal, que le des me gusta al video, y si querés me puedes dejar algún comentario, sugerencia, lo que quieras, que yo voy a estar atenta a responderlo. Un saludo grande, nos vemos la semana que viene.